Recapitulando lo visto hasta ahora, habíamos concluido que es la suma del entorno y las tendencias biológicas innatas lo que delimita lo culturalmente posible. De este modo, con el avance de la tecnología y el desarrollo del círculo rojo, una sección más y más grande del círculo azul va entrando en el conjunto de lo posible. A su vez, el desarrollo de culturas dentro de esta área moldea la mentalidad de las personas, y permite el florecimiento de ideologías y movimientos sociales, y nunca a la inversa. Por eso, no debe extrañarnos que todos los cambios ideológicos, en última instancia, puedan ser trazados hacia atrás en el tiempo hasta cambios materiales. Con respecto a los primeros derechos de las mujeres, habíamos rastreado su origen hasta la Revolución Industrial, y en este video haremos lo propio con el movimiento feminista, que tiene su origen en la introducción de la píldora anticonceptiva, tal y como habíamos ido adelantando a lo largo de la serie. Si volvemos por un momento a las estadísticas con las que empezamos el primer video, y que habían sido elaboradas por Coltrane a partir de varios datos oficiales, podemos apreciar un claro patrón que se produce inmediatamente de manera posterior a la introducción de la píldora anticonceptiva en los Estados Unidos. El divorcio se eleva hasta niveles nunca antes vistos, se incrementa el número de madres solteras, crece la criminalidad en todos sus tipos y aumentan los suicidios. Además, de manera no menos trivial, y tal y como habíamos descubierto en nuestros vídeos sobre el origen del movimiento, la palabra feminismo empieza a ser utilizada en las publicaciones escritas. Todo esto está muy bien, y creo que la correlación entre tantos factores, que por otra parte podemos ver repetirse en otros países del mundo a medida que la píldora anticonceptiva se va implantando en ellos, deja fuera la posibilidad de que todo se trate de una casualidad, pero en el ámbito de las ciencias, una observación no vale nada sin un mecanismo que la explique. Un buen punto de partida para nuestro análisis sería el del fallo anticonceptivo, pues muchas de las otras variables son dependientes de esta directa o indirectamente, así que lo que he hecho ha sido consultar la literatura científica y trazar un esquema sobre cómo están correlacionados todos estos factores. En primer lugar, el fallo anticonceptivo, es decir, el embarazo accidental, tiene tres posibles salidas. La primera es la de convertirse en una madre soltera cuando el padre decide no hacerse cargo del bebé. Este tipo de situaciones están fuertemente correlacionadas con la criminalidad, como veremos más adelante. La segunda es el matrimonio forzoso. Es decir, el que se produce de manera apresurada tras un embarazo no deseado, y cuya única finalidad es corregir este error. Tal tipo de situaciones implica una tasa muy incrementada de posibilidades de divorcio, y a su vez, el divorcio tiene como variables ligadas una mayor probabilidad de suicidio y la creación de más madres solteras. Estas dos últimas, por otra parte, se ven agravadas por las injustas leyes de custodia que las feministas han defendido históricamente. La tercera y última salida es el aborto. Por tanto, si el fallo anticonceptivo conlleva un incremento en la tasa de abortos, es muy poco sorprendente que las primeras leyes que lo regulaban empezasen a implantarse tras la revolución sexual. Estas leyes eran completamente reaccionarias, y respondían a una subida en el número de abortos clandestinos, y no a ninguna acción feminista. De hecho, tal y como habíamos visto en su respectivo video, las artífices principales de esta conquista fueron mujeres implicadas en abortos clandestinos, y no feministas, lo cual no hace más que confirmar nuestra teoría. Estas nuevas voces ideológicas reflejaban un cambio que ya se estaba produciendo en la cultura, tras una alteración de las condiciones materiales, y por tanto, no son su causa. Todo esto requiere la refutación de una idea preconcebida bastante prevalente, que es la de que el fallo anticonceptivo es un suceso poco común, y por ello, carente de la suficiente fuerza estadística como para tener consecuencias sociales serias. Puede que esto sea así entre las personas con algo de sentido común y responsabilidad personal, pero quienes hayan visto mi vídeo sobre el divorcio, estarán ya al corriente de que existe un porcentaje de la población totalmente carente de estas dos cualidades, y que origina sistemáticamente la mayor parte de los casos problemáticos, siguiendo la distribución de Pareto. Así, mientras que la efectividad de la píldora en condiciones perfectas es extremadamente alta, una vez que se tiene en cuenta el factor humano, la tasa de fallo anticonceptivo anual se eleva hasta casi una mujer de cada 10. Pero como Coltrane señalaba, la mayoría de las mujeres utilizarán anticonceptivos durante más de un año de sus vidas. Sin embargo, aunque él estimaba una tasa de fallo anticonceptivo cercana al 30% para un periodo de 5 años, los estudios científicos señalan que esa cifra se corresponde más bien a un periodo de 10 años. Esto significa que, al menos, una de cada 3 mujeres que haya empezado a tener relaciones sexuales durante su adolescencia, experimentará un embarazo no deseado antes de haber alcanzado la edad de matrimonio. Y esto es teniendo en cuenta únicamente la edad en los Estados Unidos, que es más baja que en España, y el uso de la píldora anticonceptiva, que es el método de prevención del embarazo más fiable que existe. Sabiendo esto, parece que un 30% de las mujeres ya es una cifra lo suficientemente respetable como para explicar este patrón estadístico. To start with, I want to take a bit of a closer look at the birth control pill. Not so much the biochemistry happening inside an individual body, which Stardust delved into with his recent video, but more so the broad statistics of how it was being used and by whom. There is a mountain of studies out there that cover contraceptive use.
This particular study on NCBI PubMed titled Contraceptive Failure in the United States was posted in a comment on my last video. Looking at this table showing various birth control methods, we see that under perfect laboratory conditions, the pill has almost the same level of medical efficacy as the Mirena IUD, a 0.3% failure rate versus a 0.2% failure rate. That is extremely reliable, frankly bordering on perfect as far as medication goes. However, the pill is about 45 times less effective than the IUD in real-life usage, because unlike the IUD, which is a one-off medical implant performed by a trained doctor, individuals just aren't responsible enough to use the pill correctly and consistently on a daily basis by themselves. This statistic means that if 100 women are using the pill as their only form of contraception, over a 12-month period, we should expect to see 9 of them fall pregnant. And this statistic can be further compounded over time as well. 9% is almost an order of magnitude better than, the 85% failure rate of no contraceptive use at all. So the contraceptive pill does cause a noticeable drop in overall birth rates. However, the atmosphere of open sexual freedom it promotes also causes the rates of single motherhood to rise accordingly. Consider the popularity of the pill in the United States. By 1963, a mere 3 years after its release, there were 2.3 million women on the pill. By 1965, that number had almost tripled to 6.5 million, making it the most popular form of birth control in the US. If even half of these women are young singles exploring their newfound sexual freedom, then with a contraceptive failure rate around 9% per annum, that is, frankly speaking, an alarming number of new single mothers being created each year. The formula is really very simple. Sex out of wedlock plus contraceptive failure equals single motherhood. We know that there is a causal link between birth control and birth rates. We know that birth rates precede the other variables by a few years. We know from Stardust's recent video that birth control affects hormones in a way that can actually lead to genetically incompatible coupling and eventual divorce. And we know that there is a direct link between divorce and suicide rates. What I'm getting at here is that I think there is already too much support material to shrug this information off as correlation, not causation. Este fallo anticonceptivo puede parecer extremadamente alto, pero debe tenerse en cuenta que procede de la irresponsabilidad personal de ciertas mujeres que olvidan tomar su pastilla con regularidad, o de parejas que directamente deciden saltársela y tener sexo sin ningún tipo de protección, y no de deficiencias intrínsecas a la propia píldora. Y si alguno está pensando que es imposible que la gente sea así de irresponsable, solo hace falta observar la tasa de abortos en España para darse cuenta de que más de un tercio de todos los embarazos terminan en aborto también. Si bien no voy a entrar aquí a discutir las implicaciones éticas del aborto, creo que hay una cosa en que ambos bandos podemos coincidir, y es en que el aborto debería ser un suceso extremadamente excepcional, y no una realidad generalizada. Este procedimiento no es un método anticonceptivo, sino un último recurso para cuando todo lo demás falla catastróficamente. El aborto supone la confluencia de una cadena de pequeños desastres, que van desde la disfunción del método anticonceptivo, como por ejemplo, la rotura del preservativo, a la fecundación exitosa del óvulo y el fallo a la hora de tomar la píldora del día después. Un conjunto de factores extremadamente raros y no es intencional, y por eso, estas cifras resultan escandalosas. De hecho, podríamos calcular el porcentaje de probabilidades de que tal accidente ocurriese haciendo un uso adecuado de los anticonceptivos, y tal vez lo haga en la sección de comentarios, pero creo que es evidente que el cliché feminista de que un mayor número de abortos es un síntoma de salud social, es absolutamente erróneo, tal y como habíamos visto en el caso del divorcio. Si el grueso de estas cifras procede de la irresponsabilidad personal, entonces lo que tenemos no es un sistema que ayude a quienes se encuentran en esta situación, sino un sistema que potencia, justifica y defiende este problema, y el feminismo sería una conveniente excusa para aceptar estas libertades sin hacerse cargo de la responsabilidad que conllevan. So, you think it's okay depending on the circumstances? Yes. Why did you have an abortion? A few years ago I got pregnant and I really didn't want to have a baby. May I ask what happened? Did he not wear a condom? Did the condom break? Was it pre-ejaculation? Such good questions, Vanessa. Thank you. He wasn't wearing a condom.
Why wasn't he wearing a condom? Have you ever had two options and one of them like seems easier at the time? Oh yeah, Yeah. like you could take a shortcut or you Yeah. could go the long way. Were you reckless at the time? I mean, I wouldn't really say that I was being reckless. Mistakes happen. Yeah. And sometimes you just don't do that in the moment. You know what I mean? Vale, aquí tenemos una historia. Ahora quiero contaros otra historia de todo esto. Porque no sé si os acordáis de Eli Tetona. Eli Tetona es una chica que descubrí yo y que pasó más o menos algo parecido. O sea, empezó conmigo, me empezaron a llegar ofertas para contratarla, para que hiciera muchísimo dinero, para hacer contratos de exclusividad. Me llamaron de Estados Unidos para hacer un contrato de exclusividad con ella pagándola 10.000 euros al mes. Iba a empezar a ganar un montón de pasta y de repente me dice que está embarazada, que el novio la ha dejado embarazada, además de una manera muy tonta, que era, no, es que él se corría dentro y no pasaba nada, y como no pasaba nada pues seguíamos haciéndolo así. Digo, pero tía, pero vamos a ver. Así que esto es lo que os quería decir. Me parece pues eso, increíble a veces cómo la estupidez humana puede llegar a estos límites, a este punto de un punto de no retorno, ¿no? Y es que todo viene derivado del mismo sitio, ¿no? O sea, cuanto más necio es una persona, cuanto más estúpida es una persona, más cagadas comete, más difícil es una manera facilísima de complicarse la vida siendo un necio. Entonces, de verdad, hacer lo posible por no ser estúpidos, intentar leer, juntar con gente inteligente, pasar de las drogas, no sé. Como hemos visto, la píldora anticonceptiva promueve un clima de libertades sexuales que, si bien muy importante en tanto que permite a cada individuo disfrutar de su sexualidad de una manera sin precedentes históricos, también es indisociable de una serie de problemas sociales que se producen cuando las personas menos responsables hacen un uso abusivo de este sistema. Los vínculos causales entre las familias monoparentales y la tasa de criminalidad de los hijos, particularmente en casos de ausencia del padre, están bien establecidos en la ciencia, y no creo que sea necesario dedicarle un análisis en profundidad a esta interacción. Después de todo, es un hecho comprobado que la ausencia del padre en el hogar familiar, incluso cuando se controla por otras variables, como el nivel de ingresos, tiene importantes efectos sobre el desarrollo de toda clase de comportamientos antisociales, desde el consumo de drogas hasta la participación en el crimen organizado. Muy pocas personas podrían dudar que contar con dos padres, salvo en aquellos casos en que uno de los dos tenga un comportamiento abusivo, contribuye a una mejor y más fácil crianza de los niños. Tampoco considero de gran necesidad el detenerse en los vínculos entre el divorcio y el suicidio. La correlación está documentada en la evidencia científica, y animo a que quienes estén interesados en ella contrasten esta información. Pero no creo que sea polémico afirmar que el divorcio es un proceso que puede ser muy traumático, y que este tipo de situaciones incrementan las posibilidades de suicidio. El único punto del que posiblemente podría dudarse en toda esta maraña de relaciones causales es el de que la liberación sexual esté efectivamente relacionada con todo esto. Una opinión bastante sensata podría ser la de que, aunque el fallo anticonceptivo esté ligado a todos estos males sociales, su coincidencia en el tiempo con la liberación sexual de la mujer no tendría por qué implicar una relación de causa y efecto. Sin embargo, en este punto también los estudios científicos apuntan a un vínculo entre la promiscuidad femenina y todo lo que habíamos comentado hasta ahora. Contradiciendo directamente la tesis feminista de que una preferencia por las relaciones de una noche, frente a las relaciones estables, es una cuestión de pura preferencia personal, sin repercusiones a largo plazo. En este punto, quisiera recomendar este análisis al respecto de esa evidencia científica, y que hace innecesario repetir aquí lo que su autor ya dijo de manera perfectamente clara. Por eso, recomiendo a quien esté interesado que consulte ese video. Por mi parte, reproduciré únicamente un fragmento del mismo para sintetizar los puntos principales, en caso de que este desaparezca en el futuro. En 2003, 4 investigadores de la Universidad de Massachusetts publicaron un estudio muy interesante llamado Los efectos perjudiciales de la sexualidad temprana y las múltiples parejas sexuales en las mujeres. Dicho documento, que por cierto podéis descargar completo en la descripción de este vídeo, presenta 18 gráficos. Los primeros 12 describen los efectos negativos que tiene para la mujer perder la virginidad a una edad temprana, mientras que los otros 6 hablan de los efectos perjudiciales para la mujer que se dan cuando ésta tiene múltiples compañeros sexuales. Voy a empezar centrándome en los gráficos más representativos
de cada una de las partes. ¿Cómo se relacionan la edad a la que pierde la virginidad una mujer y su futura estabilidad marital? Cuanto más pronto pierda la virginidad una mujer, menos probabilidades tiene de tener un matrimonio estable. Las mujeres que comiencen a tener actividad sexual a una edad temprana tienen más probabilidades de quedarse embarazadas y dar a luz fuera del matrimonio. Las mujeres que comienzan su actividad sexual a una edad temprana tienen más probabilidades de ser madres solteras. Las mujeres que comienzan su actividad sexual a una edad temprana tienen más probabilidades de estar en riesgo de pobreza. Las mujeres que comienzan su actividad sexual a una edad temprana son menos felices. Las mujeres que comienzan su actividad sexual a una edad temprana son más propensas a sufrir depresión. Y por último, ahora veréis por qué lo he dejado para el final, las mujeres que comienzan su actividad sexual a una edad temprana son más propensas a tener más compañeros sexuales a lo largo de su vida. Y esto enlaza directamente con el siguiente punto. ¿Cómo influye negativamente la cantidad de compañeros sexuales que tiene una mujer a lo largo de su vida? Y de nuevo comenzamos con el gráfico más destacado. ¿Cómo se relaciona el número de parejas sexuales con la estabilidad marital? Pues bien, las mujeres con más compañeros sexuales antes de casarse tienen menos probabilidades de tener un matrimonio estable. Las mujeres que tienen menos compañeros sexuales antes del matrimonio tienen menos probabilidades de dar a luz fuera de él. Las mujeres con menos compañeros sexuales antes del matrimonio tienen menos probabilidades de acabar siendo madres solteras. Las mujeres con menos compañeros sexuales antes del matrimonio son más felices. Y por último, las mujeres que tienen menos compañeros sexuales antes del matrimonio tienen menos probabilidades de sufrir depresión. Nos han mentido a todos. Han engañado a las mujeres haciéndoles creer que sus actividades sexuales no tienen repercusión alguna siempre que utilicen anticonceptivos, cuando ha quedado claro que es mentira. Si bien aún quedan algunas cuestiones secundarias en el tintero, la última gran pieza del puzzle por encajar es la de la relación del feminismo con todo esto. En numerosas ocasiones hemos discutido en este canal cuál es la definición de feminismo más adecuada y consistente para su análisis histórico, llegando a la conclusión de que este empezó con la mística de la feminidad, de Betty Friedan, muy poco tiempo después de la aparición de la píldora. Sin embargo, este título es tan vago en sus términos, que puede llevar a engaño acerca de los contenidos del libro. En él, Friedan habla fundamentalmente de su decepción con la vida de madre y ama de casa. En otras palabras, reconoce explícitamente que la mujer gozaba de unas condiciones similares a las de la actualidad en cuestión de derechos, y acceso a la educación y al trabajo, pero resiente que el haberse dedicado a la vida familiar le hubiese privado de continuar con su más interesante vida de soltera. Un título más adecuado para la mística de la feminidad hubiera sido, posponiendo la maternidad, la perpetuación del poder femenino de juventud, porque de eso es exactamente de lo que trata el libro. Creo que a nadie se le escapa que el poder social de la mujer es mayor en los años anteriores al matrimonio, cuando se encuentra inmersa en el entorno del mercado sexual moderno. De hecho, uno de los grandes argumentos utilizados contra aquellas culturas en que las mujeres se casan muy jóvenes, es el de que no se les permite a las chicas disfrutar de su juventud. Al menos en cierta forma, la gente es consciente de que las mujeres solteras viven una vida de privilegios, y que por tanto, la perpetuación de la soltería supone la perpetuación del poder femenino. El motivo por el que, en la actualidad, las mujeres de los países ricos se casan y tienen hijos cada vez más tarde y en menor proporción, tiene su origen, obviamente, en que el deseo de extender esta vida acomodada hasta bien entrados los 30, ha pasado de ser una fantasía utópica a un proyecto vital viable. Por eso, no me extraña en absoluto que este sentimiento aflorase precisamente en el momento histórico en que los anticonceptivos permitieron esta extensión artificial del modo de vida prematrimonial, y que por ello, justo fuese este el momento en que las feministas, como Betty Friedan, empezaron a reclamar la atenuación, e incluso la directa supresión, del modelo familiar tradicional. Sospecho que el feminismo tiene muy poco que ver con la lucha por la igualdad, y mucho que ver con un deseo subconsciente de controlar el sistema reproductivo de la sociedad, y de todo esto hablaremos en el próximo vídeo acerca de qué es el patriarcado realmente.